Bueno, buenas tardes. Gusto. Queremos transmitirles cuáles son los contenidos de los lineamientos que el Poder Ejecutivo presentó hace unos minutos a las organizaciones empresariales y sindicales en el marco del Consejo Superior Tripartito referido a las pautas salariales de esta nueva ronda de Consejo de Salario. Tal como habíamos adelantado, la propuesta que hace el gobierno es para una ronda en donde, en primer lugar, tenemos que distinguir la situación de los distintos sectores de actividad. Todo el mundo sabe que existen sectores que han sido muy gravemente afectados, que todavía siguen siéndolo, aquellos que están vinculados al turismo, a la cultura, al deporte, a todas aquellas actividades que por razones sanitarias tuvieron fuertes discontinuidades en el año y pico que llevamos de emergencia sanitaria. Y por otro lado, las distintas actividades de los demás sectores de actividad que tuvieron afectaciones diversas, algunos un poco más, otros un poco menos, pero en definitiva tienen una situación diferente a la de los sectores más afectados. Por lo tanto, la propuesta que hemos presentado distingue entre sectores menos afectados y sectores más afectados. Para los menos afectados estamos estableciendo una ronda salarial con un plazo de 2 años, en donde volvemos al modelo más tradicional, es decir, a la apertura de subgrupos, de bandejas, de distintos ámbitos de negociación en cada uno de los sectores de actividad, con el objetivo de trabajar en esa pauta de 2 años que va a tener como criterio fundamental aumentos salariales vinculados con la inflación esperada. Es decir, el gobierno tiene desde el año pasado, a partir de la ley de presupuesto, una estimación de cómo va a evolucionar la inflación en los próximos años y esa va a ser el criterio que va a acompañar los ajustes que serán de carácter semestral, en donde el equivalente a la inflación esperada para el semestre es el aumento salarial junto con un componente de recuperación. Nosotros tenemos claro que el periodo puente ha terminado ahora el 30 de junio con una diferencia que significa una caída del poder adquisitivo del salario del entorno del 4.3%. Por lo tanto, como habíamos adelantado en oportunidad de establecer el periodo puente, a partir de la siguiente ronda iba a comenzar un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido. Y concretamente, además, no estaba previsto, pero lo incorporamos. Esto arranca con un aumento a partir del 1 de julio que nosotros propiciamos, que es, por un lado, del componente de la inflación esperada de este semestre que empezó el 1 de julio, más un componente ya de recuperación. Luego, los sucesivos aumentos van a ir en línea con la inflación esperada y diferentes componentes de recuperación para que al final de esta ronda, en julio del 23, los sectores menos afectados, que además pertenecen a empresas pequeñas, medianas y grandes, tendrán una recuperación de 1.6% del salario real. Y las microempresas, una pauta un poquito más moderada que va a implicar una recuperación de 1% del poder adquisitivo del salario en el mismo periodo. Por su parte, los sectores más afectados que recién refería vuelven a entrar en un nuevo puente de un año en donde va a haber un aumento nominal del 3% en enero. En buen romance, tenemos claro hoy que las expectativas de estos sectores son muy complicadas
y por lo tanto no nos parecía justo incorporarlos en un periodo de previsión a 2 años. Tenemos la expectativa de que dentro de un año las condiciones del sector turístico, del sector de la cultura, del sector del deporte estén en otra situación y por lo tanto poder hacer un acuerdo de mejores contenidos. Lo que quiero decir también es que el gobierno tiene la convicción y el compromiso de que la pérdida del poder adquisitivo ocurrida en el periodo puente se siga cumpliendo, se siga recuperando ya en la siguiente ronda. En esta ya empezamos y en la siguiente el objetivo es llegar al final del periodo de gobierno a un nivel de salario real similar al que existía antes de la pandemia. Por ahí van las líneas generales de la pauta que hemos presentado. Tenemos la convicción de que seguimos estando en una situación de dificultad, pero apostamos a que las cosas van mejorando, así va a ser también la economía y por lo tanto en línea con eso las perspectivas de los acuerdos salariales. Por ahí va la propuesta y estamos obviamente a las preguntas que ustedes entiendan pertinente realizar.